Bienvenido a Mentor en Acciones, a este video instruccional del 5 de junio del 2014. El día de hoy quiero hablar contigo de lo que es un ETF, un Exchange Traded Fund. ¿Por qué? Porque he tenido a muchos miembros de Mentor en Acciones que me están preguntando qué es, cómo sirve, para qué sirve, vale la pena, no vale la pena. Dado que mi labor es de mentoría, dado que lo que yo quiero es que tú conozcas a fondo y que tú y yo hablemos siempre con el mismo lenguaje, con objeto de que tú tomes tus propias decisiones y con objeto de que tú manejes tu propio dinero, porque a nadie le interesa más tu dinero que a ti mismo. Ni a tu banquero, ni a tu asesor financiero, ni a tu gerente de cuenta en una casa de bolsa o banco le importa tanto tu dinero como a ti. En segundo lugar, a mí es a quien más me importa que tú hagas dinero. Yo lo que quiero es que tú aprendas a tomar tus decisiones y no te dejes llevar por las recomendaciones de muchos, y por lo tanto mi labor es darte a conocer lo que está a tu disposición en el mercado de valores. Entonces, ¿qué es un Exchange Traded Fund? Los miembros de Mentor en Acciones tienen acceso a tutoriales y a sesiones de estrategia, varias de ellas durante la semana, en donde hablamos ya con los mismos términos, el mismo lenguaje, que poco a poco vamos aprendiendo todos juntos. Y ese es el objetivo principal, que te sientas cómodo, que te sientas a gusto, que tengas confianza en ti mismo y que aquí estemos revisando las mejores oportunidades que tienes para invertir. Mucha gente me pregunta si un Exchange Traded Fund es una buena oportunidad para invertir. Exchange Traded Fund quiere decir que es un fondo que se intercambia en los mercados. Es una acción como cualquier otra, es un título. Tú puedes comprar 1, 2, 20, 500, 1000 títulos de un Exchange Traded Fund, es decir, de un fondo. El fondo representa una canasta. En estricto sentido es una estructura legal, es un contrato de fideicomiso. Y ese contrato contiene acciones de un portafolio que replica, sigue o remeda su índice nativo. Es decir, un Exchange Traded Fund puede tener como índice nativo el Nasdaq 100, que son las tecnológicas, las 500 empresas del Standard & Poor's, las 30 acciones del Dow Jones o el mismo índice de precios y cotizaciones de México. El Exchange Traded Fund no trata de tener mejores resultados que el mercado, solamente replica el desempeño. Es decir, no trata de vencer al mercado, sino trata de ser el mercado. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues que combina el rango de un portafolio diversificado, pudiendo comprar una sola acción, es decir, con una sola acción tú tienes el desempeño, digamos, el mismo desempeño que las 500, el gran promedio, y estás diversificado con 500 empresas cuando compras una acción. Te permite hacer exactamente las mismas operaciones que con una acción de cualquier emisora. Tú puedes comprar el índice del S&P o el índice del Dow Jones o el índice de precios y cotizaciones de México, y tú la puedes vender en corto, la puedes hay opciones sobre ella, es exactamente lo mismo, comprar y vender. ¿Cómo funciona un índice? Un índice de un mercado de valores es simplemente una lista de acciones con su valor de mercado agregado, es decir, se suman todas ellas. Y puede tener una o varias categorías o clases, por ejemplo, ya te mencionaba el Dow Jones Industrial Average, o sea, tiene 30 acciones, 100 acciones. El S&P 500 puede ser un Exchange Traded Fund que se especialice solamente en algunas empresas tecnológicas o en todas ellas. Hay un índice, un fondo o una canasta que solamente engloba o replica al sector salud o las financieras, o puedes tomar un índice que agregue los mercados extranjeros, todas las bolsas del mundo, por ejemplo, o solamente las bolsas de los mercados emergentes. O puedes tener una que englobe a las pequeñas empresas,
o a las medianas. En las sesiones de estrategia analizamos estos Exchange Traded Funds porque en ellos hay muchísima información de mercado, el comportamiento de las pequeñas o el comportamiento de las medianas en forma individual nos da muchas indicaciones, muchas pautas para saber dónde invertir, cómo invertir, qué es lo que está pasando y por qué. Ese tipo de análisis lo hacemos en Mentor en Acciones. Los miembros se benefician de ir entendiendo qué es lo que está pasando y, como te repito, el mayor de los beneficios es que nadie te tiene que decir nada. Tú eres quien va a decidir, tú eres el que en un momento dado es como si vas al súper. Nadie te tiene que decir compra esta o aquella. Tú vas a comprar lo que a ti te guste, lo que a ti te beneficie, lo que va con tu estilo de vida, con tu estilo de riesgo. Para continuar, hay Exchange Traded Funds que se especializan en baja bursatilidad, alta o mediana bursatilidad. Por tipos de activos, un ejemplo de ello son las fibras. Y las fibras quiere decir fondos de inversión en bienes raíces. ¿Ok? Bienes raíces. Fibras es simplemente el plural de una fibra. Hay otros Exchange Traded Funds que se especializan en materias primas y así sucesivamente. No estoy aquí mencionando todo, simplemente te doy una idea de que los Exchange Traded Funds se especializan al grado que tú quieras. Y aquí hemos visto cómo desde un índice muy grande que es el de 500 empresas, se va especializando conforme vamos bajando en esta lista a solamente las materias primas o solamente las materias primas agrícolas, por decirte. A ese grado de especialización llegan los Exchange Traded Funds. Te estoy dando a conocer todo lo que hay, no para que lo inviertas en ello, sino para que estés al tanto. Ahora, en Mentor en Acciones lo que hacemos es seguir las que nos están dando mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque los flujos de capitales, a veces, y ya nos ha pasado, salieron de las pequeñas y medianas y se fueron hacia acá. En otras ocasiones, están saliendo de las tecnológicas y se van al sector salud. El dinero fluye. Los manejadores de grandes fondos, los tesoreros de grandes empresas, los administradores de pensiones del retiro, todos ellos manejan grandes cantidades de dinero y compran y venden ya sea acciones específicas o fondos, o incluso lo que sucedió, están comprando o vendiendo, y en este caso empezaron a vender un montón de acciones tecnológicas y empezaron a comprar un montón de acciones del sector salud, algunas particulares, algunas englobadas en un fondo. Ahora, otro ejemplo. Tenemos en México, en la bolsa, una emisión que es NAFTRAC. ¿Qué quiere decir NAFTRAC? Nacional Financiera TRAC. Es decir, Nacional Financiera estableció un fideicomiso que tracks, o sea, que sigue, persigue o replica el índice de precios y cotizaciones. Su objetivo, como se emitió en el 2002, es reproducir el comportamiento del IPC. O sea, si tú compras una acción del NAFTRAC, una acción, esa acción te va a reproducir el comportamiento del índice de precios y cotizaciones. Su objetivo también es facilitar a pequeños y medianos inversionistas acceso a inversiones patrimoniales. Es decir, que con el NAFTRAC tú podrías comprar una acción y experimentar con esa acción este mismo movimiento, es decir, nulo, porque estás comprando el comportamiento de la bolsa y esto que estás viendo es el índice de precios y cotizaciones, que desde mayo, a principios de mayo, pues ha estado oscilando, va para arriba, va para abajo, pero ha tenido muy poca variación. Está estacionado en los 42,000 puntos y tu inversión, si tú compras una acción y si la compraste en mayo y la tienes el día de hoy, tu rendimiento es prácticamente cero. Ahora bien, si tú compraste una acción del NAFTRAC y la compraste el 13 de marzo, pues has tenido esta apreciación. Y con eso tú estás invirtiendo en todas las acciones del índice de precios y cotizaciones. Simplemente con una acción
estás comprando más o menos 32 o 34 acciones que componen el fondo. Es decir, tú estás comprando su comportamiento. Ahora bien, hasta ahí vamos en cuanto a la definición. Para continuar con la definición, y no, ahorita voy a pasar de regreso a lo que es el NAVTRAC. Quiero que veas en relación a la gráfica que te acabo de presentar, pero antes, simplemente déjame decirte cuáles son los ejemplos en México de Exchange Traded Fund. Mayormente han sido las fibras, fondos de inversión en bienes raíces. Está Fibra 1, está Fibra MQ, es un fondo que creó el Deutsche Bank en México, que es Macquarie Properties, es una empresa que tiene como propósito comprar propiedades industriales en donde los flujos de las rentas que le cobra a los que rentan los locales que son propiedad de MQ, esas rentas son los ingresos y esas rentas le van quitando los gastos de los administradores, de los empleados que trabajan para la administradora de bienes raíces. Es decir, haz de cuenta que Fibra MQ tiene 500 edificios, por decir algo, o tiene 3 centros de propiedades industriales, 3 parques industriales. Todas las empresas que rentan, que pagan una renta por un local de 5,000 metros cuadrados, bueno, pues ellos administran que se paguen los impuestos prediales, que se pague el agua, que se paguen la vigilancia del parque industrial, etcétera, etcétera. Y lo que queda de entre las rentas, que son los ingresos, y los gastos de administración, se convierten en los flujos futuros, y de ahí deriva el valor que el mercado le asigna a esta fibra, la fibra MQ. Fibra 1 tiene otro tipo de bienes raíces, también centros comerciales, todo ese tipo de cosas. Fibra Shop se especializa más en shopping centers, en malls, en grandes centros comerciales. Fibra Inn se especializa en hoteles. Fibra HO, mayormente fibra hotelera. Todas esas son fibras, es decir, hasta ahorita en México ha sido más fácil aglomerar, poner en una canasta, digamos, ensobretar activos de una misma naturaleza a través de las fibras, de los fondos de inversión en bienes raíces. No tenemos tantos fondos como en Estados Unidos, pero he ahí la ventaja que tú tienes de estar en Mentor en Acciones. Por ejemplo, vamos a regresar, ahorita te voy a decir cuál es esa ventaja de estar en Mentor en Acciones. Banco Nacional de México emitió una cosa que se llama ILTRAC C Shares. Vamos a traducir esto al español. Track quiere decir perseguir, replicar. Shares son acciones. Y entonces el Banco Nacional de México emitió este fondo. Ahora, ¿por qué te pongo este indicador aquí? Por esto, principalmente por esto. Porque se operaron el día de hoy que estoy haciendo este video, nada más 950 acciones. No hubo volumen de compra y mucha gente estaba vendiendo. Es decir, hubo vendedores, pero no hubo compradores. Es decir, esto te debe llamar la atención respecto a la liquidez que tiene y la sabiduría de comprar o no este track, este Exchange Traded Fund, este fondo. Fíjate cómo se ve la gráfica de este fondo. Estamos hablando ILTRAC Shares. Las acciones el día de hoy tuvieron una postura. Una postura es un punto, esta es una gráfica. Ve cómo se ve la gráfica intradía del índice de precios y cotizaciones. Hasta aquí la primera parte.